Buenos días para todos, Dios les bendiga. Eh, Viernes 31 de julio, damos gracias al Señor por este nuevo día, damos gracias al Señor por el cuidado que tiene con nosotros, el cuidado que nos prodiga. Eh, Damos gracias a Dios porque nos acompaña, nos bendice, porque tenemos provisión, porque nos guarda en medio de estos tiempos difíciles y damos gracias a Dios por ello. Saludo a todos los que se conectan en esta mañana, a los que ven con posteridad este video y les deseo muchas bendiciones en este día. Vamos a disponernos a compartir juntos este tiempo de reflexión. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos regalas. Gracias Dios por tu amor, por tu cuidado, por las bendiciones que nos prodigas, Señor. Padre Santo, en esta tarde, en este día, te pedimos, Señor, Padre Santo, que en este nuevo día, Señor, nos ayudes a caminar contigo, a entenderte más, Señor, a conocerte, a darte la gloria y la honra, Señor, solo a ti. Padre Celestial, que tus palabras se abran a nuestra vida, Señor, que tu palabra abra nuestras mentes y nuestros corazones para conocerte y entenderte, Señor, para poder, Señor, conocer tu palabra, tus designios, tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer hoy el libro de Génesis en el capítulo 3 desde el versículo 21 hasta el versículo 24 y el capítulo 4 los primeros dos versículos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 21 del capítulo 3. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él se había formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Capítulo 4, versículo 1. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y que ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Dejemos ahí. Bueno, hemos visto cómo el hombre cayó en desgracia por desobedecer a Dios. Esta semana vimos cómo deliberadamente lo hizo. Hombre, mujer lo hicieron deliberadamente, no fue impuesta la decisión de querer hacer lo malo, sino ellos voluntariamente decidieron alejarse de Dios. Nosotros, la raza humana, hemos decidido voluntariamente alejarnos de Dios y estar en rebelión contra Él. Hemos decidido voluntariamente estar en rebelión contra sus preceptos, en rebelión contra su santidad, en rebelión contra su persona, a pesar de que Él nos dio todo. Él creó todo para que el hombre lo disfrutara y pudiera tener comunión con Él con plenas libertades y garantías, pero el hombre prefirió separarse de Dios porque en su corazón se llenó de orgullo. En su corazón se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. Y eso es el orgullo, querer ser igual a Dios, querer controlar nuestra vida, querer hacer cosas que nos parecen bien a nosotros, pero atentan contra la santidad de Dios. Y lo hizo deliberadamente. Satanás lo único que hizo fue inducirlos. Y ellos mordieron el anzuelo y, aunado a sus deseos pecaminosos, pues finalmente
concretaron ese pecado. Y eso generó que se separaran de Dios. Generó la separación y la ruptura de la comunión con Dios. Y empezaron a tener vergüenza, quisieron hacer las cosas a su manera, cubrirse su vergüenza a su manera, no reconocieron su pecado. Y finalmente Dios maldijo la tierra y trajo maldición sobre la vida de los hombres. El pecado trajo maldición y Dios la profirió. Pero asimismo también profirió una salida, y lo vimos en Génesis 3:15. Lo vimos en Génesis 3:15, que iba a venir un descendiente de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Aunque él trataría de herirlo, él lo iba a aplastar. Ese descendiente, dijimos, es Cristo. Y leímos Romanos 5. En donde así como entró el pecado por un hombre, por Cristo vino la respuesta. Porque Cristo cumplió lo que Adán no fue capaz de cumplir y restauró la comunión con nuestro Dios. Solamente si creemos en Él podemos tener esa restauración de nuestra comunión con Dios. Ahora bien, ¿qué pasó con Adán y Eva? El Señor, dice el versículo 21, de Génesis 3, hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Dijimos que la paga del pecado es muerte. Alguien tuvo que morir para que Adán no muriera inmediatamente. ¿Quién? Un animalito. ¿Para que Eva no muriera inmediatamente? ¿Quién tuvo que morir? Un animalito. La paga del pecado es muerte. El pecado es la muerte. Alguien debe pagar por el pecado. En este caso, Dios mató un animal y tomó las pieles de los animales y les cubrió su desnudez. El animal fue el sustituto por su pecado, por su vergüenza, para poder cubrir su desnudez. Cristo fue el sacrificio perfecto. Desde Adán hasta Cristo, el pueblo de Dios tuvo que hacer sacrificios de tiempo en tiempo para que sus pecados fuesen cubiertos, pero eran cubiertos de manera parcial. Porque finalmente ni toda la sangre de todos los animales del mundo podría cubrir el pecado del hombre. Solamente un sustituto perfecto como sacrificio en propiciación por ese pecado podía cubrirlo de manera perfecta. Y ese fue Cristo. Cristo murió en sacrificio, en propiciación por nuestro pecado y fue cubierto nuestro pecado completamente. Nuestros pecados fueron cubiertos. El Señor acá le está mostrando a Adán y a Eva su misericordia al cubrir su vergüenza, no como ellos quisieron. Ellos lo hicieron con hojas. Las hojas no sirven para nada, nuestras obras no sirven para nada. Él los cubrió con pieles de animales, que iba a cubrir su desnudez de manera completa y les iba a dar también abrigo. Asimismo, Dios cubre nuestro pecado si nos arrepentimos y creemos en Él. Tiene la provisión para cubrir nuestro pecado a través de la persona de Jesucristo, por su gracia. No fue porque Adán y Eva hubieran hecho algo, porque como les digo, lo que ellos hicieron no sirvió para nada, esas hojas, ¡pum! Chao, para la basura, porque no sirvieron para nada. Dios los cubrió. El único que puede cubrir nuestra desnudez, puede cubrir nuestra vergüenza, puede cubrir nuestro pecado, puede cubrir nuestras faltas, nuestras vergüenzas,
es Dios. Solamente Dios en su gracia lo puede hacer, no nosotros. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y eso se los mostró a ellos, les mostró, mire, ustedes no se pueden acercar a mí ni pueden cubrir su desnudez por sus propios méritos. Sus propios esfuerzos no van a hacer que su pecado se borre. Solamente yo puedo salvarles. Como la paga del pecado es la muerte, ellos debían morir, pero Dios en su misericordia no permitió que ellos murieran inmediatamente, sino que hubo un sustituto y que pagó con su vida para cubrir su falta. Y ese fue el animalito con el que del cual sacaron la piel para cubrirles. Reitero, así como ese animalito tuvo que morir, así Cristo murió. Pero a diferencia del animalito, Cristo cubrió todos los pecados, o cubre todos los pecados, para todo aquel que en Él cree. Y esto es una obra gratuita de Dios. Esto no es por mérito humano. En su gracia y su misericordia, Dios mostró su amor para con nosotros y envió a Jesucristo para que enmendase el error de Adán. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de este pecado? Dios cubrió su vergüenza, cubrió su desnudez para que no anduviesen con esa, digamos, con esa vergüenza que les trajo el pecado y mostrando su misericordia. Pero el pecado tuvo consecuencias. Dijimos, uno fue la separación de Dios y también dos fue, perdieron todos los beneficios que tenían en el Edén. Dios los expulsó y adicionalmente cerró la puerta del Edén. Puso ángeles, querubines y una espada de fuego, queriendo decir, ustedes no pueden volver a entrar acá. ¿Por qué? Porque se mancharon con el pecado y yo no tolero a alguien que tenga pecado. Yo soy un Dios santo, santo, santo. Y quien va a estar en comunión conmigo debe tener esa santidad, o sea, tener esa, ser apartado para poder tener esa comunión con Dios. Ser santo no quiere decir ser un angelito al lado, no. Significa ser apartado. Dios es apartado, separado, porque Él es perfecto y es diferente a toda la raza humana. Y todo aquel que quiere tener comunión con Él también debe ser apartado. En este caso, ellos prefirieron separarse hacia el mal. Por lo tanto, todo lo que no es apartado del mal está separado de Dios y debe estar separado de Dios, porque Dios no comulga con eso. Por lo tanto, se los llevó, lo sacó de ahí. También lo hizo por misericordia. Bien lo dice el versículo 22. Como los seres humanos ya tenían esa distinción del bien y del mal, y su corazón se inclinó hacia lo malo, ¿qué hubiese pasado si hubiesen comido el árbol de la vida? Permanecerían en pecado para siempre, separados de Dios eternamente. Y Dios dijo, no, yo no quiero eso. Yo prefiero alejarlos de aquí y proveer una solución para que ellos vuelvan a mí algún día. Y ahí sí puedan disfrutar de tener comunión conmigo para siempre. Qué desgracia hubiera sido que Dios hubiera dejado que el hombre hubiese comido el árbol de la vida en pecado. ¿Por qué? Porque estaríamos en eterna infelicidad, separados de Dios eternamente, sin tener remedio. Qué desgracia tan grande sería que el hombre estuviese eternamente sometido a los males del mundo. Pero gracias a Dios que sacó a Adán y a Eva de ahí para después proveer a la raza humana del Salvador Cristo.
y que el ser humano pudiera volver a tener comunión con Dios a través de la persona de Jesucristo, creyendo en su obra perfecta. Dios cerró el Edén, no había retorno. En su condición pecadora el hombre no podía volver. Si quisiese volver, no iba a encontrar nada, la muerte. Porque en nuestras obras no podemos tener comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. El hombre y la mujer tuvieron que irse a otro sitio y empezar a trabajar, empezar a cultivar la tierra. Y ahí nació su familia. Pero a diferencia de ellos que nacieron perfectos, sus hijos nacieron con la mancha de pecado, separados de Dios, lejos del Edén. Caín y Abel nacieron fuera del Edén y lejos de la comunión con Dios. A diferencia de sus padres, que disfrutaron de una comunión plena con Dios y los beneficios de vivir en un paraíso donde Dios les daba todo, a ellos les tocó nacer en esta tierra donde tendrían que trabajar, donde tendrían que esforzarse por ganarse el pan y sobre todo, donde ya no tenían una relación directa con Dios. Tendrían que esperar si en su gracia Dios les permitiese eh, eh, tener comunión con Él y esperar la forma adecuada para tener comunión con Él. De hecho, antes de salir del paraíso, Dios le muestra a Adán y a Eva cómo. Tienen que sacrificar un animal que va a ser el sustituto por el pecado de ellos, para que ellos medianamente puedan acercarse a Dios. Pero ya vendrían con el chip de pecado. Y en nuestro próximo video vamos a ver cómo efectivamente eh, hacemos exposición de esta tesis, de que el chip de pecado ya había quedado implantado en los descendientes de Adán. Y lo vamos a ver con la historia de Caín y Abel. Amigos, el hombre perdió todo cuando pecó, pero sin embargo Dios tuvo misericordia y le proveyó un ropaje para cubrir su pecado, cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza. Y en estos tiempos también Dios provee vestidura de salvación a través de Jesucristo, quien murió por nuestro pecado. Amigo, amiga, tú que me escuchas por primera vez y dices, pero ¿cómo así que murió por mi pecado? ¿O de que tengo que ser salvo? Tienes que ser salvo de la ira de Dios. Cuando Dios venga a juzgar a este mundo, va a sacar a aquellos que no le conocieron, a aquellos que no le buscaron y los va a apartar. Y los va a separar de Él para siempre, al fuego eterno, donde solamente habrá oscuridad y lloro y tristeza, tormento y desolación por no estar junto al Creador, que es nuestro diseño original. Pero Dios proveyó una oportunidad, una salida, y es a través de Jesucristo, quien cumplió perfectamente todo lo que nosotros debíamos haber cumplido, todo lo que Adán debía haber hecho en el Edén. Lo cumplió perfectamente. Vivió la vida que teníamos que vivir y murió la muerte que merecíamos por nuestro pecado. Porque recuerden que la paga del pecado es la muerte. Él soportó esa muerte para hacer propiciación, sustitución por todos los pecadores. Ahora bien, somos salvos por gracia, creyendo en esta bendita obra, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en que Él en esa cruz cargó todos nuestros pecados y compró nuestra libertad. Si no hay fe y si no creemos eso, no va a haber tal
salvación en nosotros. Pero si creemos efectivamente que somos pecadores, que venimos con esa condición pecaminosa por razón al pecado de Adán y que hemos persistido en nuestro pecado deliberadamente, si reconocemos eso y creemos que la provisión para volver a nuestro Padre Celestial y tener comunión con Él es a través de la fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios que seremos salvos. Somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Nuestro pecado nos llevó a la desgracia, pero en su misericordia Dios trajo esperanza, a Cristo el Señor, para que tú y yo podamos volver a tener comunión con Él y podamos regresar al Edén algún día, a un Edén mejor, al templo que Dios está preparando para todos aquellos que creen en Él y le buscan. Para que aquellos que creen en Él y le buscan moren con Él por siempre y para siempre. Bendiciones para todos, buen fin de semana. Dios les guarde. Nos vemos el lunes. Chao.